Muy buenas a todos chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez a mi canal por segunda vez en un mismo día, nunca suelo hacer esto. Pero claro, es que soy un puto desgraciado, tío, soy un puto desgraciado. Estaba fuera de casa, para una vez que me muevo de mi puta casa, sale esto, tío. Sale esto, sale la actualización que llevamos esperando tanto tiempo que no han avisado ni nada y sale del tirón. Entonces, pues bueno, como mínimo vamos a verlo, lo voy a comentar un poco con vosotros el tráiler, ¿vale? Bueno, el vídeo de lo que va la actualización, porque repito que ya está en el juego, ya se puede jugar. Mañana os había dicho que iba a subir una cosa muy buena en el de Long Dark, pero eso va a tener que esperar un día más, porque mañana lógicamente subiremos vídeo jugando en esta región solamente, ¿vale? Y miraremos las cosillas nuevas que hay. Vamos a reaccionar, como digo, bueno, sí, es que no he visto nada, ¿vale? Hello survivors. As another year comes to a close, I'm happy to share some information about our latest update to survival mode. We're calling this update Perilous Constraint. El nombre, como siempre, el nombre es muy extraño, main ¿vale? contribution to survival mode is the addition of the Blackrock region from episode 4, Vale, which que we añaden la released in región. October. You can get to Que añaden la región que añadieron lógicamente en el modo supervivencia, o sea, en el modo historia en octubre, ¿vale? Vamos a poner los subtítulos mejor. zone connecting it to Pleasant Valley. ¡Ojo! You can get to Blackrock through a new transition zone connecting it to Pleasant Valley. Hay una región conectora nueva, accessed from Timberwolf desde Pleasant Valley a Roca Negra, ¿no? Mountain. Y se puede acceder desde Timberwolf Mountain In the por una aftermath cueva of the muy events of guapa. episode 4, you can see that Blackrock Penitentiary is partially destroyed, but intrepid survivors will still find their way inside, where a variety of resources await. Vale. You may also find useful resources outside the main prison block itself, including in the infirmary, the La enfermería. Sabéis que voy a vivir ahí, ¿no? Tengo unas putas ganas de vivir ahí que no os las creéis, tío. workshop, or the old barracks. If you look carefully, you might even be able to find your way into one of the guard towers. Vale, ahora se puede entrar a una torre. No sé si se podía entrar en el modo historia. Creo que sí, ¿no? Blackrock is a vast new region, heavily patrolled by timberwolves and hiding several shelter Sí que va a haber lobos grises entonces. Porque algunos dudaban de, a lo mejor solo es en el modo historia como hicieron con Pleasant Valley, pues... locations in addition to the main penitentiary complex itself. The power plant, the substation, a partially collapsed mine. La mina también se puede entrar. Y un búnker. Adding Blackrock brings the total size of our playable game world to 55 square kilometers. Grande de cojones, eso es la traducción. The ballistic traducción. vest is the first piece of protective gear in the Long Dark. Esto es un chaleco que supongo que nos dará mucha protección a animales. Estoy viendo que pesa muchísimo, 6 kilazos, entonces correremos poco también. It's highly effective against physical damage inflicted by animal attacks from wolves, bears, and moose. Coming at the expense of weight and stamina, wearing the ballistic vest can mean the difference between crawling away from that bear mauling, bleeding out after a heavy wolf attack. Debe estar muy chetado, pero lo han equilibrado haciendo que sea un poquito ortopédico en otras cosas. Escaping a moose encounter a bit less worse for wear. But the vest is heavy and will slow you down, so you'll have to balance wearing it for constant protection against the trade-offs like inventory capacity and sprint stamina. There are no choices without consequences in the Long Dark. Claro, no hay elecciones sin consecuencias en The Long Dark, dice. We've also added the Noisemaker to survival. Vale, esto estaba claro. Introduced in episode 4, the Noisemaker is a very effective timberwolf deterrent. A small explosive made out of a can and some gunpowder, the Noisemaker easily breaks timberwolf pack morale, helping get you out of trouble when you find yourself surrounded. Just keep in mind the wick can be a little finicky, so don't hold on to the lit Noisemaker for too long. You wouldn't want it to explode in your hands. Aquí nos está explicando que the Noisemaker no nos can only pasemos be teniendo en crafted la at mano. the ammunition bench. We've added one in the workshop in Blackrock Penitentiary. Mirar qué es esto, tío. Mirar qué es esto, tío. Mirar qué es esto. Un banco de munición y al lado una fresadora. Con lo cual intuyo lo que va a pasar ahora. Intuyo lo que se va a decir ahora. Aposté que iban a meter esto, que espero que digan ahora, porque si no voy a quedar muy mal. So between this and the ballistic vest, you'll want to add Blackrock as a destination for your next survival run. This also means that if you want to use the ammunition bench for ammo or Noisemaker crafting, you can now choose between two locations, Vale. Blackrock or Bleak Inlet. Ahora no hace falta que vayamos siempre a Black Inlet. There's Está also esto a great aquí. new piece of soundtrack music composed by Sasha Dikichian, who has written our entire survival mode score so far.
Nueva banda sonora para el modo As supervivencia. usual, in addition to these core new features, we've made some quality of life improvements to the game, Se puede venir. including making crampons repairable. Ya está, tío. Lo sabía. Sabía que lo tenían que meter en esta actualización porque estaba cantadísimo. Los crampones ahora se pueden reparar. Something you players En asked la us to fresadora, consider after supongo, we ¿no? added them in our Hesitant O no. Prospect Eso no lo update. sé. Earlier this year, I promised that by the end of the year I would share some more information about our plans for mod support, future updates to survival mode, and next-gen visual enhancements. We're still working out the details, but today I'm also sharing a developer diary that outlines some of our plans and our thinking about these important topics. It was just a bit too much information to narrate in an update video. If you want to learn more about any of these subjects, please click the dev diary link in the description below. Since we're heading into that time of the year, I want to remind you that over the upcoming holidays, the Hinterland team will be resting up and enjoying time with loved ones. We'll be monitoring our various channels, but if you run Aquí está diciendo que van a descansar estos días de fiestas y tal. into El any equipo de problems with the Hinterland. game, the best way to let us know is to report an issue to our support portal at hinterlandgames.com/support. Please keep in mind that due to the holidays, our response time might be delayed, but rest assured we'll be back at work in January, ready to hotfix and get back to development. Que si hay algún fallo tendremos que esperar a que lo arreglen en enero porque obviamente van a descansar. 2021 has been a big year for Hinterland. It's the year we shipped episode 4, 2 big survival updates, and more stuff we can't share yet, but we know our work isn't over. Dice que 2021 ha sido un año muy importante para Hinterland porque han lanzado el episodio 4 y 2 actualizaciones gordas del modo supervivencia y más cosas que no The pueden team has been compartir. hard at work preparing for our ambitious No sé qué plans será for the eso. Long Dark in 2022 and beyond. We hope you enjoy Perilous Constraint and have a safe and restful holiday season with your loved ones. Thank you for all your support in 2021 and all your support always, and most of all, thank you for making the Long Dark community a vibrant and respectful place for all our fans to join together in their shared love of the quiet apocalypse. Now get out there, Great Bear is waiting for you. All the best, and on behalf of the entire team at Hinterland, thank you, be safe, be well, and see you next year. Vale, pues ya está. Aquí se despiden y ya estaría. Pues todo, yo creo que bastante satisfechos, ¿no, chicos? Han tardado mucho, pero bastante satisfechos con esta movida, yo creo. Le voy a dar hasta un like, ¿vale? Ya sabéis, si os ha gustado me podéis dejar a mí también un buen likeazo, ¿vale? Mañana, bueno, se va a venir ahora contenido al canal por un tubo, ¿vale? Por un putísimo tubo, así que os podéis suscribir para no perderos nada y sin nada más que añadir, chicos, me despido y nos vemos en la próxima.